Hola chicos, en el día de hoy vamos a ver el pago y el protesto, que son dos institutos muy importantes en el funcionamiento de la letra de cambio y del pagaré. El pago porque es el modo de extinción normal de una obligación cambiaria y el protesto porque es una carga sustancial que marca el inicio del proceso referido a la responsabilidad cambiaria, donde el portador legitimado está facultado para utilizar aquellos medios o recursos extrajudiciales o judiciales para poder exigir el cobro del título cambiario. Estos últimos pueden ser las acciones cambiarias o extracambiarias. ¿Qué es el pago? El pago es el modo de extinción normal de una obligación cambiaria. Hay que distinguirlo de la presentación al pago, que es una carga sustancial del portador legitimado, mientras que la presentación a la aceptación es una carga facultativa del portador legitimado. La presentación al pago es obligatoria. Incluso debe hacerse aún cuando la letra de cambio contuviese la cláusula sin gastos o sin protestos. La presentación al pago debe efectuarse siempre. De lo contrario, caducarán las acciones de regreso. La presentación al pago faculta a aquel que lo ha efectuado a exigir el cobro de la letra de cambio y constituye en mora al deudor. ¿Quién debe pagar? En principio el que debe pagar es el principal obligado cambiario, que es el girado aceptante en la letra de cambio o el librador en el pagaré y sus avalistas. También podrán pagar el aceptante por intervención o la persona designada por este en la letra de cambio y el indicado en caso de ser necesario. Estos pueden pagar. También están obligados a pagar los obligados de regreso, que son los endosantes, los libradores, en el caso de la letra de cambio, y sus avalistas. Si paga alguno de los obligados de regreso, ¿sí? A su vez está facultado para accionar cambiariamente a través de una acción de reembolso y exigir el pago de lo desembolsado a los endosantes anteriores, que son sus garantes en el nexo cambiario. Cuando paga el obligado cambiario principal, se extinguen los efectos cambiarios de la letra de cambio, solamente cuando paga el obligado principal. Si no paga mientras no lo haga, los efectos cambiarios van a subsistir, es decir, que se van a poder promover acciones cambiarias. ¿A quién se debe pagar? En principio se debe pagar al poseedor legítimo del título, es decir, aquel que lo exhibe y que justifica su derecho por una serie ininterrumpida de endosos, aun cuando este último fuera en blanco. En el caso de haber endosos cancelados, se tendrán por no escritos. Cuando paga el girado aceptante no es necesario que pague por sí mismo, sino que puede pagar a través de un mandatario. Si fallece, también se puede exigir el cobro a sus herederos. Esto es muy importante. Entonces, el obligado cambiario que va a efectuar el pago tiene que verificar la regularidad en la cadena de endosos y no la autenticidad de las firmas y pedir al portador legitimado que se identifique para comprobar su identidad, porque estamos en presencia de títulos cambiarios, tanto el pagaré como la letra de cambio, que son a la orden. Entonces tiene que verificar que quien le entrega el recibo de pago sea efectivamente a quien él le pagó, si no, en todo caso, puede verse constreñido a pagar nuevamente. Los efectos del pago. Y esto, bueno, para que quede claro lo que les dije con anterioridad. Si paga el obligado principal, que es el aceptante en la letra de cambio o el librador en el pagaré, se extinguen todos los derechos derivados del título y quien realizó el pago no tiene acción cambiaria alguna. Cuando paga otro obligado, como endosantes, avaristas, libradores en la letra de cambio, este tiene efecto cancelatorio frente a los endosantes posteriores, ¿sí? Y quien realizó el pago tiene acción cambiaria de reembolso para exigir el pago a quienes se ubiquen en forma anterior en la cadena de endosos. La presentación al pago. En el caso de las letras de cambio que vencen a un día fijo, a determinado tiempo de la fecha o a cierto tiempo vista, se tienen que presentar al pago
en el día del vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes. En el caso de la letra de cambio a la vista, son pagaderas a la sola presentación. Y el portador legitimado tiene 1 año desde su emisión para presentarla al pago. El lugar de presentación al pago es el lugar de pago indicado en la letra de cambio. Si en la letra de cambio se hubiere fijado el lugar de pago pero en una dirección, se va a aplicar el artículo 41 de la ley de letra de cambio, que establece que se debe pagar en el domicilio del girado o en el de la persona designada en la letra de cambio para efectuar el pago por este, o en el domicilio del aceptante por intervención o de la persona designada en la letra de cambio para efectuar el pago por este, o en el domicilio del indicado para el caso de ser necesario. Me gustaría hacerle algunas salvedades más. En relación a la validez del pago, es necesario que quien va a efectuar el pago verifique la regularidad en la cadena de endosos. Es necesario que el portador legitimado exhiba el título, ¿sí? Y una vez efectuado el pago, se le entregue recibo de pago, haciéndose constar en la letra de cambio que se ha efectuado el pago. ¿Por qué es importante esto? Porque si no se hace, el deudor puede quedar constreñido a pagar nuevamente por el principio de necesariedad. Es decir, que quien paga tiene que asegurarse que le entreguen la letra de cambio, de quedarse con el documento. Lo mismo si el que paga es un obligado de regreso, tiene que exigir la entrega del documento con el protesto si se hubiera efectuado algún reclamo anterior. Por el otro lado, también me gustaría explicarles que el girado aceptante tiene la facultad de realizar pagos parciales. Es una facultad que tiene el girado aceptante. Es necesario que el pago se haga constar en el título y debe exigir recibo del pago efectuado. En ese momento el girado aceptante queda liberado por el importe que pagó, continuando obligado por el importe restante. Es necesario que el portador legitimado levante protesto por el importe no cancelado. El portador legitimado no puede exigir al girado aceptante la realización de pagos parciales, ¿sí? Y en caso de hacerlo, el girado aceptante está facultado para consignar judicialmente el importe total de la letra de cambio. Ahora bien, una vez que se presenta el pago, puede ocurrir que el obligado cambiario pague o puede ocurrir que no. Y aquí entra en funcionamiento la figura del protesto. El protesto es una constatación por acto auténtico de la negativa de aceptación o de pago. El protesto se hace o por acta notarial o por notificación postal. En el caso de la notificación postal no tiene aplicación, pese a estar regulada, porque no tiene una reglamentación concreta, o sea que el protesto únicamente se realiza por acta notarial. El levantamiento de protesto es una carga sustancial del portador legitimado junto con la carga de presentación al pago. Salvo que exista cláusula sin protesto, en caso de que no se levante protesto teniendo la carga sustancial de hacerlo, caducan las acciones de regreso, no la acción directa. Los plazos para realizar el protesto. Hay que distinguir si el protesto se levanta por falta de aceptación o por falta de pago. Si es por falta de aceptación, podrá ser protestada la letra de cambio hasta el momento del vencimiento. Si la letra es girada a cierto tiempo vista, el plazo para protestarla es de 1 año desde la fecha de emisión. Si este plazo fue modificado por el librador endosantes, debe serlo dentro de ese plazo. El protesto por falta de aceptación dispensa de la carga de levantar protesto por falta de pago y de la presentación al pago. ¿Qué pasa con el protesto por falta de pago? Puede ser protestada en uno de los 2 días
siguientes al día en el cual la letra fue presentada para el pago. Si la letra se libra a la vista, cuando se presenta el pago también debe protestarse. Se puede protestar antes del vencimiento, cuando el girado está en cesación de pagos o hubo un embargo infructuoso sobre sus bienes. La otra cuestión que me interesaría mencionarles, que me parece fundamental tratar en este caso, es el supuesto de la cláusula sin protesto. No obstante eso, considero importante mencionarles que una vez que se levanta protesto, se debe dar aviso al librador y al endosante inmediato de la falta de pago. Esto lo hace el portador legitimado dentro de los 4 días hábiles siguientes. A su vez, cada endosante deberá dar aviso a su endosante inmediato anterior de la falta de pago dentro de los 2 días hábiles siguientes al aviso recibido. La falta de dar aviso genera responsabilidad por daños y perjuicios, es decir, que aquel obligado cambiario que no diere aviso a su endosante inmediato anterior es sujeto pasivo de la acción extracambiaria de daños y perjuicios. Esto es fundamental. También me gustaría decirles qué es lo que debe contener el acta del protesto, que es fundamental. El acta de protesto tiene que tener la fecha y la hora del protesto, una transcripción, ¿sí?, textual de la letra de cambio protestada, la intimación al obligado y si éste se encuentra presente en el momento, la negativa y la firma de los intervinientes. La falta de alguno de estos requisitos torna nulo el protesto y puede generar obviamente responsabilidad por parte del notario. También existe la posibilidad de incluir dentro de la letra de cambio la cláusula sin protesto. La puede incluir tanto el librador como los endosantes como su avalista. Si el librador es el que incluye la cláusula, esta tiene efecto para todos y se dispensa de la carga del levantar protesto. Ahora bien, si la incluye algún endosante o su avalista, solamente tiene efecto para esa persona. De esta forma, el portador legitimado tiene que levantar protesto para que no se pierdan las acciones de regreso con respecto a los otros obligados cambiarios. No es necesario presentar protesto en el caso de que exista cláusula sin protesto, en el caso de concurso del girado o concurso al librador en una letra de cambio no aceptable, o en el caso en que se haya negado el girado a la aceptación. En caso de negativa de la aceptación, el portador legitimado está dispensado de tener que presentar la letra al pago y levantar protesto, puesto que la falta de aceptación hace presumir que la letra de cambio no va a ser abonada al momento de su vencimiento, por lo tanto ya queda expedita desde el momento de la falta de aceptación la acción de regreso anticipada que veremos en la clase siguiente. Bueno, espero que les haya quedado claro, los saludo y quedo a disposición de ustedes. Hasta luego.